Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bueno, estamos aquí ya súper preparadísimos para un nuevo capítulo, un nuevo directo de la Think Academy. Esta semana, de manera excepcional, lo hacemos los miércoles. Ya sabéis que habitualmente es todos los lunes a las 9. Y lo he pasado a los miércoles pues porque han sido carnavales, he estado el lunes disfrutando que no había cole con mis peques y lo hemos organizado de esta manera. Y hoy vamos a hablar de algo, ya os adelanté en el directo de la semana pasada, que habíamos puesto un poco un punto y aparte, que no punto y final, porque el tema da para mucho, en la felicidad y que íbamos a empezar a centrarnos en la parte de las emociones, del cuerpo físico, de los hábitos de vida saludables, de la alimentación, que este tema también nos va a dar para muchos, muchos directos. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de hambre emocional. Como siempre, para quienes no me conozcáis, bueno, muy brevemente, me llamo Ainhoa Corrales, soy médico especialista en atención primaria y en alimentación consciente y estoy especializándome además en la relación emocional que hay pues con muchísimas áreas de nuestra vida, pero en concreto también con la alimentación. Y pues bueno, tengo bastante experiencia en comunicación y precisamente por eso he aprendido lo increíblemente poderosas y potentes que son las palabras. Cuando hablamos del poder de la palabra, es interesante que todos entendamos que la palabra para la mente es ley. La mente no distingue realidad de ficción. Aquello en lo que yo crea como algo veraz, algo real, eso es lo que mi mente interpreta como la realidad, aunque no sea necesariamente lo que está sucediendo. Y es muy importante que entendamos y que aceptemos que es imposible hacer una interpretación objetiva de la realidad. Sé que esto va a suponer una bomba y va a generar mucha resistencia en algunas personas y puede hacernos creer que esto que se está diciendo no es real, pero es que interpretamos la realidad de manera subjetiva. El lenguaje es arbitrario, es algo elegido por los seres humanos y por tanto la designación, el uso, la significación, los sentimientos, las emociones, los pensamientos que despierten determinadas realidades subjetivas que nosotros interpretamos no pueden de otra manera existir porque el observador, la persona que está observando esa realidad, es diferente en cada uno de los casos. Yo puedo observar un hecho, pero la interpretación que hago de ese hecho es subjetiva y por tanto lo que para mí pasa a ser mi realidad no necesariamente tiene que ser lo que ha sucedido o no necesariamente tiene que ser la misma realidad para otra persona que está visualizando ese mismo hecho. Y hay literalmente millones de factores que influyen en este acontecimiento que os estoy contando, ¿no? En esta realidad que os estoy transmitiendo, porque influye nuestra cultura, el sitio en el que hemos nacido, nuestra familia, las creencias limitantes, las herencias, patrones heredados, aquellas costumbres que hemos ido integrando desde pequeños, ese folio en blanco, ese cassette virgen que somos al nacer, mediante neuronas espejo, mediante esa manera de impregnarnos de la información, hemos ido construyendo una serie de creencias, como digo, influenciadas por el entorno, por la sociedad, por el momento en el que hemos nacido, la situación que está aconteciendo a nivel mundial y por tanto hemos hecho una interpretación de la realidad en base a esa información. Nosotros si no hiciéramos esa interpretación de la realidad, sin esa influencia, miraríamos las cosas y no generarían nada en nosotros, ni pensamientos, ni emociones, ni interpretaciones. Por eso tenemos la certeza de que la realidad que estamos viviendo es subjetiva. ¿Qué tiene que ver esto que os estoy contando con el tema de hoy que vamos a hablar del hambre emocional? Bueno, pues tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque lo primero de todo, el poder de la palabra. Sé que el más conocido es el poder de la hora, pero yo os hablo continuamente del poder de la palabra, os recomiendo muchísimo que lo leáis. Hambre emocional. El cerebro no entiende un concepto diferente para el significado de hambre.
aunque nosotros lo estemos utilizando con otro sentido, si yo utilizo la palabra hambre, mi mente la va a interpretar como necesidad de alimento. Y aunque yo le ponga la coletilla emocional después, para la mente es hambre. Y como la mente no interpreta que una emoción nos alimente, porque no nos alimenta, por ese motivo y solo por ese, ya de base, vamos a generar una relación patológica, solo por la palabra que hemos designado para definir el concepto de intentar llenar el vacío existencial o intentar gestionar una situación emocional a través de la alimentación. ¿Y por qué lo hago? Porque me han explicado antes que existe una cosa que se llama hambre emocional. Y cuando yo tengo hambre, como. Y como sé que no puedo comerme una emoción, pues aunque el hambre lleve el apellido emocional, reacciono de la misma manera. Evidentemente hay muchísimas cosas que tienen que ver y que hay que tener en cuenta con el hambre emocional, ¿vale? Pero ya de por sí, las palabras importan, crean realidades en nuestra mente, en base al significado subjetivo que para cada uno de nosotros tenga esa palabra. Si yo estoy designando hambre emocional y el hambre en mi interpretación es una situación de alarma, me voy a alarmar cada vez que experimente ese hambre emocional, ¿vale? Muy importante, porque le he dado ese nombre. Hay que entender que ese nombre se le ha dado a un conjunto de circunstancias o características que de manera más frecuente que no normal, nuevamente hay que diferenciar las palabras, que algo suceda frecuentemente no lo convierte en normal, de ahí que el hecho de que cada vez tengamos más enfermedades, estén más cronificadas y vivamos tan tranquilamente con ellas, está relacionado porque hemos normalizado esa circunstancia, pero no es normal estar enfermo. Que sea frecuente no lo convierte en normal, es muy importante el poder de la palabra. Exactamente lo mismo sucede con el hambre emocional. Y vamos a intentar explicar, aunque luego hablemos de cuáles son las características, que eso cualquiera puede meterse en internet y verlo, lo vamos a comentar de todas maneras, pero hay un conjunto de situaciones que se ha observado que sucedían en determinados momentos y se ha acordado que esas situaciones representan lo que se ha decidido denominar hambre emocional, ¿vale? Dicho esto, ¿por qué sucede el hambre emocional? ¿Por qué ha sucedido esa circunstancia? ¿Qué hace que una emoción se conecte con el acto de alimentarnos de una manera concreta? Lo que yo estoy aprendiendo hasta ahora, y aquí os lo voy a compartir, es que las emociones se construyen en base a predicciones que hace nuestra mente. Nuestra mente en décimas de segundo, evidentemente todo esto ocurre en el plano subconsciente, que nadie se vuelva loco ahora, ¿vale? O sea, sucede en décimas de segundo y nosotros no nos damos cuenta de que esto está sucediendo. Pero como aprendemos a través de las neuronas espejo, absorbemos la información de pequeños, de los hábitos, de las personas, del entorno, de la familia, cuando luego algo me sucede y mi mente ya está desarrollándose y ya empieza a tener una base de datos relativamente grande como para poder buscar las soluciones por mí misma, es decir, ya no dependo de que otra persona me solucione las circunstancias que acontezcan en mi vida. Cuando eso sucede, mi mente se va a esa base de datos, ese archivo, y empieza a rebuscar a ver qué situación parecida he vivido, experimentado o almacenado por ver que otra persona lo experimentaba, para intentar darme una respuesta a esto que esté sucediendo. Para yo interpretar la realidad, la mente capta una situación, sea la que sea, ahora nos meteremos en profundidad, y se va corriendo a la base de datos a buscar una situación semejante, similar, o que me haya sucedido o que yo tenga ahí almacenada, para intentar darme una respuesta y una explicación, mejor dicho, a lo que sucede y que yo con ello pueda reaccionar, tener una respuesta, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo tengo una sensación de vacío emocional? Cuando yo tengo una situación emocional que no sé gestionar por el motivo que sea, porque no tenga las herramientas, porque he convivido con personas que no tenían esa capacidad y por tanto yo he aprendido lo mismo a no desarrollar esa capacidad. ¿Qué sucede?
sucede que mi mente interpreta una sensación interna de vacío o de vuelco en el estómago, de mariposas, de tensión, de estrés, de nervios. Hay un montón de causas que pueden estar generando esa sensación. Y mi mente intenta interpretarla. Yo intento entender qué es lo que me está pasando. Esa sensación de vacío emocional, la mente va a su base de datos y dice, ¿cuándo en tu vida has sentido un vacío como el que puedes estar sintiendo ahora? ¿Qué fue lo que pasó y cómo se solucionó esta situación? Cuando somos pequeños no sentimos vacío emocional porque no tenemos la capacidad de gestionar las emociones. Estamos aprendiendo, hoja en blanco. Cuando tenemos hambre, nos notamos un vacío real, hambre real, no emocional, en nuestro estómago. También se da la circunstancia de que podamos necesitar cariño y que nos abracen, ojo. ¿Por qué? Porque los bebés no se comunican, hacen sonidos, lloran y tenemos que intentar averiguar lo que les pasa. Pero cuando tenemos esa sensación de vacío, incluso aunque sea un vacío de afecto, de cariño, y lloramos, intentan satisfacer ese vacío, por regla general, lo primero que nos hacen es cogernos y ver si tenemos hambre. El vacío de hambre real o de sensación de cariño como bebés, que nosotros no estamos interpretando como bebés, ha generado que nos arropen, que la persona venga a nosotros a solucionarnos un poco, a cogernos, a darnos ese cariño, esa seguridad y que nos alimente. Cuando ese vacío efectivamente era un vacío asociado a la alimentación, que de bebés es lo más frecuente, no va a ser un vacío emocional, porque no estamos todavía desarrollados a ese nivel, se satisface esa necesidad y empiezo a sentir serenidad, bienestar, tranquilidad, me relajo y esa sensación de vacío desaparece. Desaparece además generándome un placer, una sensación placentera que es duradera en el tiempo, dándome saciedad y ese recuerdo se queda en mi mente. Ahora estamos, claro que sí que estamos. Bueno, cuando eso sucede, como os decía, mi mente lo que hace es irse a su base de datos. Siento esa sensación de vacío existencial, de tristeza, abatimiento, depresión, estrés, pueden ser millones, literalmente millones de emociones, ¿vale? Siento esa sensación de vacío y lo que hace mi mente es irse a esa base de datos y decir, ¿qué nos pasó en otra ocasión cuando sentimos esto? ¿Y qué hicimos? Ah, pues mira, nos alimentaron y con eso se quedó satisfecha esta emoción. ¿Qué hacemos en ese momento? Instintivamente, insisto, esto pasa en décimas de segundo, vamos a alimentarnos. Vamos a intentar volver a experimentar esa sensación de calidez, de tranquilidad, de equilibrio, de plenitud, de bienestar. Pero como lo que nos está pasando no se debe a hambre real, tenemos un vacío existencial que hemos identificado porque nos han introducido ese concepto como hambre emocional, voy a comer alimentos, pero eso no es lo que mi cuerpo necesita. Por tanto, no se va a ver satisfecha esa sensación, el vacío existencial va a seguir existiendo porque no se llena con alimentos y a cambio voy a tener una sensación de culpa, voy a tener una sensación de malestar, voy a experimentar placer solo durante el momento de estar alimentándome, pero después no es una sensación que se mantenga en el tiempo. Además implica, aquí estamos hablando un poco de las características del hambre emocional, una compulsión a la hora de la comida muy habitualmente, una selección no racional de alimentos o productos, mejor dicho, no saludables. ¿Por qué? Porque aquí también tengo que irme a ver cuál era la relación que tenían en mi entorno, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis vecinos, mi familia, la relación, las personas con las que yo me haya crecido y de las que haya aprendido, la sociedad en la que me haya desarrollado. Vamos a ver qué relación tenían ellos con la comida y con la alimentación y qué hacían ellos para gestionar las emociones. Y no solo las emociones negativas, porque hablamos de hambre emocional y nos viene a la mente película Bridget Jones, el típico momento de me han dejado, no puedo con mi vida, el mundo se desmorona
y me pongo mi manta por encima, me cojo mi medio kilo de helado de chocolate y me lío a comer. Y eso también lo hemos aprendido de las películas y también se ha quedado ahí en nuestra mente. Entonces, cuando descubrimos esta influencia, podemos llegar a pensar, ¿qué fue antes, no? ¿El huevo o la gallina? ¿Estoy haciendo esto porque mi mente ha ido a su base de datos, ha recordado una película o ha recordado a mi madre o a mi hermana o a mi hermano o a mi tío que cuando pasó por esta situación ese era su comportamiento y yo lo estoy reproduciendo porque es la información que yo tengo ahí archivada y lo estoy haciendo de manera automática e inconsciente? ¿O se ha construido ese personaje en base al comportamiento que todos los seres humanos, independientemente de cómo seamos, seguimos en estas situaciones? Normalmente, la explicación más neutra suele ser la primera, la de haberlo visto en otra persona y estar simplemente reproduciéndolo tal cual, sin que haya una relación real. Y además está muy influenciada por la relación que tuvieran esas personas con la alimentación. Insisto, no todo con síntomas negativos, depresivos, estrés, no. También tenemos una relación que hay que analizar la que es y también existe el hambre emocional cuando estamos felices. Y de esto se habla menos. Habitualmente en España somos una cultura que se celebra a través de la comida, que tú quedas con amigos para tomarte algo, comer y o beber. ¿Vale? Hay que mirar cuál es la relación que tenemos con la comida. Sobre todo, entender de dónde viene. No para buscar culpables. Yo siempre os digo lo mismo. Todo lo que os comparto no es con intención de culpar absolutamente a nadie, sino con la intención de entender por qué me sucede esto, de dónde viene y, por tanto, una vez que identifico el origen, si me está generando un sufrimiento, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué cosas puedo hacer para cambiar esta situación si es que es mi deseo cambiarla? Hay que ver cuál era la relación de mi entorno con la comida. Cuando quedamos a comer o celebramos algo, acabamos de pasar principios de año, Navidades, es una época que me viene genial para explicar esto. Todo el mundo asume que tiene que hacer excepciones a sus hábitos saludables porque cuando se celebra de una manera determinada, con unos alimentos determinados, porque si no, la mente y la sociedad no lo interpreta como una celebración. Porque hay alimentos a los que hemos asociado como seres humanos, porque esto los animales no lo hacen, lo hacemos nosotros, como seres humanos, hemos asociado a determinados alimentos, determinados conceptos, emociones y situaciones. Y por tanto, si estoy celebrando, hay determinados alimentos que significan disfrute, celebración, merecimiento, aunque no sean saludables para mí, pero yo he generado esa asociación mental y socialmente se ha generado esa asociación. Y hay otros alimentos que están asociados con castigos, con sufrimiento, con menos sabor, con renuncia. Y por tanto, si estoy celebrando, no voy a contemplarlos. Esto es lo que nos hace entender la relación patológica que habitualmente existe con la alimentación y ser conscientes de si realmente somos nosotros o son las circunstancias, y nos ponemos esa excusa, por supuesto, porque siempre somos nosotros, que lo sepáis, los que estamos eligiendo o no hacer las cosas de una determinada manera. Yo me he propuesto, y aquí os lo comparto, que este 2022 va a ser el año del amor, de la conexión, de la abundancia, del equilibrio, y va a ser el año para mí de la coherencia en todos los aspectos. Y me he propuesto, como siempre, ser ejemplo, porque dar consejos es muy fácil, ser ejemplo para los demás, pero sobre todo para mí misma, demostrarme a mí misma que es posible mantener las tradiciones familiares, que lo importante de juntarte con la familia es la presencia, el compartir, y que lo que se consuma no tiene relevancia, pero sí que tiene un resultado y un impacto en nuestra salud. Y yo elijo priorizar mi salud de manera coherente por encima de todo.
Y me he propuesto romper con la creencia de que por estar de vacaciones tengo que elegir hábitos de vida y alimentos que atentan contra mi salud, o por estar en Navidades tengo que elegir alimentos que atentan contra mi salud, o productos, mejor dicho, que atentan contra mi salud. Y quiero demostrarle a mi entorno que tenemos que romper esas falsas relaciones con la alimentación y tenemos que cuidar lo que nos decimos. Cuando vamos al gimnasio nos damos el palizón de la vida, salimos y nos compramos la palmera de chocolate y nos decimos a nosotros mismos, me lo merezco, un día es un día, por un día no pasa nada, de algo hay que morir. Y yo qué sé, ahora de primeras no me vienen así más a la cabeza, pero todas estas expresiones que nos decimos a diario o que nos decimos cada vez que nos queremos autoengañar, porque esta es la realidad y no pasa nada, hay que reconocerla. Yo lo he hecho muchísimas veces de mi vida. Me he autoengañado diciéndome, lo estás haciendo muy bien, te estás sacrificando mucho, te mereces un premio. Y cuando yo me he ido a analizar el origen de esta creencia, he descubierto pues que cuando era pequeña y me querían dar un premio por portarme bien, me daban esa clase de alimentos. Cuando me iba de excursión, cuando había una actividad que se salía de la rutina, se hacían estas actitudes. Entonces yo aprendí desde pequeña a asociar momentos de felicidad con determinados consumos de productos y alimentos. Y esa asociación venían de mis padres, mucho más de mi madre, que era quien más se encargaba de esta parte. Y en su caso también venían de su madre. Insisto, esto no va de encontrar el culpable, sino intentar ver el origen, ya no tanto de dónde viene, porque te puedes ir generaciones y generaciones atrás hasta donde te puedan contar y al final la persona te va a estar contando su interpretación subjetiva de lo que fue la realidad y de quién fue esa persona para ella o para él, sino es para entender que esto que tú estás reproduciendo no eres tú. No es tu elección. Simplemente estás reproduciendo un patrón porque has entendido que las personas que más te quieren, si han sido tus padres los que te han criado, tus padres, quieren lo mejor para ti. Y si ellos te estaban transmitiendo esa información es porque eso era bueno para ti y lo has integrado. Cuando luego empiezas a tener tu pensamiento propio, empiezas a investigar y te das cuenta de que esos hábitos no son saludables y lejos de que no te ayuden a estar sano, es que directamente te perjudican tu salud, entonces tienes que hacer una elección diferente. ¿Y por qué nos cuesta? Si yo integro que esto me perjudica mi salud, ¿por qué me cuesta soltarlo? ¿Por qué me cuesta romper esa relación? Como pasa con el tema, estamos hablando todo el rato de hambre emocional, nos cuesta, por muchos motivos nos puede costar, pero hay uno muy potente que se repite con mucha frecuencia. Cada uno de vosotros analizaos, a ver si es vuestro caso. Nos cuesta porque hay un vínculo emocional con la persona de la que hemos adquirido esa información. No juzgamos la información, pero esa persona, si para nosotros es importante y la queremos, subconscientemente interpretamos que estamos traicionando el linaje familiar, el aprendizaje, los hábitos, que con amor y dándome lo mejor que podían, con lo que tenían, con las herramientas de las que disponían para que yo pudiera desarrollarme, me han dado, en este caso si eran mis padres, pues mis padres, mis seres queridos. Y si yo rompo con eso y hago un cambio que además ellos no van a entender porque no están en ese momento, y entonces tengo que prepararme para recibir de mi entorno el juicio, la crítica, el rechazo, ridiculizar, etcétera, etcétera, porque les estoy haciendo de espejo. Como eso va a suceder y además no quiero ser fuente de sufrimiento ni de traición de ese linaje familiar, lo que hago es resignarme. Me resigno y me autoconvenzo de que por un día no pasa nada. Para un día que vengo, pues total, me aguanto y ya está. Y al final estoy dejando de vivir en coherencia conmigo misma y estoy alimentando, aquí esta palabra la he escogido con conocimiento de causa, ese hambre emocional.
porque estoy alimentándome aquí a la hora de comer en base a la emoción que hay detrás de ese acto por el vínculo que tengo con las personas con las que lo hago. Y porque evidentemente tenemos también una presión social de no ser la oveja negra, de no ser el que desentona, de no ser la persona que pone la nota discordante y un montón de frases más que podemos aplicar aquí. Y tú quedas con amigos y el plan es barbacoa y es tan fácil decir vamos a comprar verduras para que también podamos hacer una parrillada de verduras y eso es lo que yo voy a comer, pero como anda, para un día que hacemos barbacoa, no me digas que no te puedes comer una buena barbacoa con lo rico que está, lo que vamos a disfrutar todos juntos y ya hemos metido la emoción. Y es que no hay incompatibilidad en hacer una parrillada de verduras, que tus amigos se coman lo que ellos quieran comerse o tus familiares y seguir disfrutando y pasándotelo bien. Pero en el momento en el que le metemos esa emoción a un determinado alimento, le estamos diciendo a mi mente que con este otro esa emoción no la puedo experimentar. Solo la voy a experimentar con este. Y ahí refuerzo el concepto de hambre emocional. Yo puedo tener muchos identificadores para darme cuenta que lo que estoy sintiendo es hambre emocional. Pero si yo no entiendo de dónde viene en mi caso personal para intentar buscar una alternativa propia, no heredada, siempre iré reproduciendo en mayor o menor medida esta costumbre y este hábito adquirido. Y este, para mí, es uno de los puntos más importantes. Aquí es donde yo más trabajo con las mentorías, las terapias one to one, porque yo trabajo de uno a uno, hago también cosas de grupo, pero bueno, sobre todo de persona a persona. Todas las mentorías, las terapias que yo trabajo con la gente para desbloquear este concepto es súper, súper importante. Porque cuando desbloqueamos esto, entendemos qué es lo que nos ha estado impidiendo, sin darnos cuenta, que nosotros establezcamos nuestra propia relación con la alimentación, basada en nuestra experiencia y en nuestra elección sin la influencia emocional de la herencia familiar o social. Eso no significa que nos vayamos a volver ermitaños y que para poder cumplir con nuestros objetivos nos tengamos que meter en una cueva y romper con la sociedad. Pero cuando yo entiendo de dónde viene ese sentimiento de culpa por no seguir con la tradición o por estar planteándome siquiera hacer algo diferente en Navidades que no sea el turrón de chocolate, los langostinos y el cava o el champán, y a veces me siento mal incluso por estar pensando de qué manera podría evitarlo, tengo que entender el motivo de que eso venga de ahí. Y si además nos vamos más allá, que esto ya es una cosa cultural, ¿por qué culturalmente hay esa obsesión con celebrar a través de la comida? Esto no sucede en otras culturas. Hay otras culturas que no celebran así. Y eso no es ni bueno ni malo, esto no es para juzgarlo, es simplemente abrir la mente a que existe otra manera de relacionarte con las emociones que no necesariamente tenga que ser a través de la alimentación. Eso no significa que comer no sea un placer y no lo podamos disfrutar. Pero evidentemente hay que saber de dónde viene todo. Venimos de un país que ha sufrido una guerra y ha sufrido una fase de hambre muy importante. Muy, muy importante. Y comer es una necesidad básica. El cuerpo se muere sin comida. Con lo cual genera una alerta. La ausencia de alimento genera a nivel mental una alerta real porque la mente sabe que sin alimento se muere. Y el subconsciente está diseñado para mantenernos con vida, no para hacernos felices. Entonces, siempre y cuando yo tenga satisfecha esa necesidad básica, yo sepa que voy a tener acceso a alimentos, esa parte de alerta no debería de activarse. Como venimos de ese antecedente cultural, nuestros bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, vamos a la generación que queráis, tampoco hace falta irse mucho más atrás, han generado una asociación patológica con la comida. ¿Por qué? Porque en la época del hambre, quien no tenía comida, se moría. Entonces se asoció comer y además comer en cantidades porque los que no tenían comida estaban desnutridos y tenían deficiencias vitamínicas y que terminaban comprometiendo su vida. Comer y comer en cantidades abundantes significaba que tenías acceso a mucha comida,
tenían que hacer un acopio de alimento muy grande por si acaso venían vacas flacas. También es un dicho que no es sin sentido, es con todo el sentido del mundo, las palabras importan. Y entonces generaban esas reservas. ¿Para qué? Para asegurarme la supervivencia, porque la ausencia de alimento me mata. Entonces voy a alimentarme cuanto más pueda mejor. Y de hecho, durante mucho tiempo, el aspecto de opulencia, de estar por encima del peso y demás, era sensación de poderío, de nobleza, de riqueza, de dinero, y era una sensación de salud. Porque quienes más tenían acceso a más alimentos, y cuanto más alimentos, más asociación hacia la mente de cuanto más como, más sano estoy, porque los que no comen son los que se mueren. Por eso tenemos esa relación a día de hoy con la alimentación. Por eso nuestros abuelos nos decían continuamente: y no comes más, y cómete un poquito más, y hay que terminarse el plato. Y por eso hemos crecido con la cultura de la comida no se tira, que hay mucha gente que se muere de hambre, como si el hecho de que yo me coma o no lo que tengo en el plato fuese a cambiar esa realidad. Pero ese mensaje nos lo han transmitido y hemos crecido con él. La comida no se tira, hay gente que se muere de hambre, hay que comérselo todo, mira a ver este niño que no come, llévalo al médico a ver si le va a estar pasando algo. Eso culturalmente nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, incluso nuestros padres, dependiendo de nuestra edad, han crecido con eso ahí, ese patrón introducido ahí. Entonces, de base hay una relación con la comida patológica en el sentido de que se ha generado una asociación que no es real. Es cierto que si no comes te mueres, por supuesto, pero no es cierto que por comer mucho vayas a estar más saludable, que es el extremo hacia el que fue la mente. Por tanto, tengo que sanar esa relación con la comida. Y cuando no tenías de nada, te valía cualquier cosa. Y eso también se introdujo en la mente. Por eso, cuando como compulsivamente, me vale cualquier cosa. Y por eso incluso en el hambre emocional me permito el lujo de ser selectiva. Tengo hambre y quiero la bolsa de patatas que hay en el estante superior de la alacena. Eso es hambre emocional. Y sucede por eso. Tiene esa base, que luego evidentemente hay más matices y hay que ir puliendo. Aquí vamos hablando en líneas generales. Cuando yo hago terapia, cuando yo hago mis sesiones, mis mentorías con cada uno de vosotros individual, vamos a ir a vuestro origen concreto. Vamos a hacer una exposición general, pero vamos a ir viendo cuál ha sido vuestro caso concreto. Y después vamos a establecer las herramientas y las pautas necesarias para ir sanando esa relación en vosotros. Cada uno tendrá que elegir si quiere sanar o no esa relación y quiere cambiarla. Pero la idea es que vosotros tengáis una asociación saludable con la alimentación. Y que esa asociación saludable con la alimentación, en el caso ideal, se haga con los alimentos que son saludables. Entonces, este es el origen y esto es lo que yo sobre todo os quería transmitir. Vamos a ir al origen. ¿De dónde nace esta asociación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho que de generación en generación se haya mantenido este concepto? ¿Por qué lo tengo integrado y he vivido en base a él? Y ahora que me he dado cuenta, ahora que he ido hasta ahí y soy consciente de qué manera quiero cambiar esa realidad, cómo quiero que sea mi relación con la comida. Porque el acto de alimentarnos es algo que vamos a hacer todos los días de nuestra vida, si tenemos suerte de no estar en un país y en un entorno que no nos facilite el acceso a la alimentación, y además lo vamos a hacer varias veces al día. Está en nuestra mano hacer esas elecciones saludables. Evidentemente luego hay que analizar cada caso, insisto, no os lo toméis de manera específica. Hay que analizar cada caso porque dependiendo de luego la relación que haya generado y los años que lleve con determinados alimentos o productos, pues tendré que pasar por un proceso de deshabituación, de limpieza, de desengancharme de esas determinadas sustancias porque lo que consumimos tiene un efecto biológico en nuestro cuerpo. Y según la sustancia que sea nos puede generar una adicción. Y nos genera una adicción la sensación placentera. Hay un sistema interior en nuestro cuerpo y hablaremos de él, el sistema reticular activador ascendente, que es el sistema de recompensa. Y es este que está centrado en el placer, que es efímero, sí, pero claro, cada vez quiero más y quiero más y quiero más. Y es, por ejemplo, lo que nos sucede cuando consumimos muchos azúcares refinados, por ejemplo.
¿no? Pero eso ya hablaremos de esto en otro momento. La idea del hambre emocional, lo que quería transmitiros es de dónde surge la relación patológica que establecemos con los alimentos y sobre todo, una vez que tengo el origen, de qué manera yo con mi conocimiento, con mi realidad actual, con las herramientas a las que tengo acceso, con la información que he recibido, puedo interferir en esa realidad para que sea favorable para mí, para que no me genere sufrimiento y sobre todo para recuperar el control de un acto que depende enteramente de mí. Es muy importante responsabilizarnos al 100% de toda nuestra realidad y todos nuestros actos y culpabilizarnos el 0%. Esto, muchas gracias al gran Curro Medrano, en una formación que ha dado hoy por la tarde, lo ha dicho así. Y es la realidad. Yo siempre he hablado de la responsabilidad al 100%, pero con 0% de culpa. Y esto nos va a ayudar mucho en la ruptura de patrones heredados, aprendidos e integrados en relación a la alimentación. No es nuestra culpa, porque desconocíamos esto. Y aunque ahora lo conozcamos, si seguimos sin hacer nada, sigue sin ser nuestra culpa. Es nuestra responsabilidad, que es la habilidad de responder ante lo que está sucediendo en nuestra vida. Y si esa respuesta no te satisface, busca las herramientas, y yo aquí puedo ayudarte si quieres, y podemos hacer sesiones individuales y trabajar este hambre emocional. Busca las herramientas y la vía, la manera de cambiar esa realidad. Pero es tu responsabilidad. Todo lo que sucede en nuestra vida es nuestra responsabilidad. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por nosotros mismos. Porque incluso esto que estamos reproduciendo por herencia familiar, lo hacemos para nosotros sentirnos bien y para no ser nosotros la causa de la ruptura del linaje familiar o del posible sufrimiento o de la circunstancia que nuestra mente nos esté poniendo como que podría acontecer al hacer esa ruptura con ese hábito. Imaginaos que llegan las Navidades y vais a proponer en vuestra casa, que siempre hay embutidos, bueno, todo proteínas animales, que no hay nada de verdura en la cena de Navidad, que no hay ningún producto ecológico, por poner un ejemplo, ya no voy a ahondar más para que nadie se empiece a poner muy nervioso, y de pronto vais a proponer a vuestros padres, hermanos, vecinos, con quien lo celebréis, un menú totalmente saludable que se sale de esos hábitos. ¿De qué manera está ahora mismo interpretando vuestra mente que van ellos a reaccionar? ¿Qué pasaría? Vuestra mente visualiza ese momento catastrófico y sois vosotros los que lo habéis generado, con lo cual os tenéis que responsabilizar de él. No queréis hacerlo. Y la mente va a empezar a racionalizar un montón, muy rápido, el por qué no se merecen nuestros familiares o seres queridos que les hagamos eso. Eso cuya finalidad tiene la salud, que no está reñida con la celebración, con la felicidad, con el bienestar, con el amor, con la paz, con la alegría, no está reñida. Pero ¿cómo le voy a hacer eso a mis padres? ¿A qué te refieres con eso? Vamos a ponerle palabras. Cuando las personas, tú estás cuidándote, sales por ahí a cenar y la gente te coges tu plato saludable y la gente te dice, no me digas que para un día que salimos te vas a comer eso, porque les estás haciendo de espejo y saben que eso es lo que deberían de estar haciendo ellos. En ese momento, con todo el amor del mundo, hay que decirle a la persona, ¿me estás preguntando o me estás diciendo que no encuentras razonable que elija algo saludable para disfrutar de este momento con vosotros? ¿Debería de elegir algo, según tú, que perjudique mi salud? ¿Es eso lo que me estás transmitiendo? ¿Esa es la información que me estás dando? Porque la gente muchas veces tiene coletillas, frases aprendidas y simplemente reproduce lo que ha visto que otras personas han dicho en situaciones similares. Pero ni siquiera se ha parado a pensar en el significado de lo que realmente está diciendo. Cuando alguien te dice, un día es un día, ¿qué más da? Tómate la copa o tómate la palmera de chocolate o lo que sea, me da igual. No se está dando cuenta esa persona que te dice eso, que lo que te está diciendo es, por un día que te mates un poquito, y esto es así. O sea, soy consciente que puede generar un impacto muy grande y que habrá muchas mentes, muchos egos y muchos subconscientes diciendo, ¡buah!
qué exagerada, va a matar, me va a matar. Sí, sí. O sea, esto es así. Y además puedo decirlo con conocimiento de causa como médico. Por un día que te mates no pasa nada. Eso es lo que me estoy diciendo. Eso es lo que la gente me está diciendo. Y es muy importante ponerle palabras, las exactas, y las emociones necesarias a ello. Yo tengo que elegir si realmente es lo que quiero, evidentemente, cada uno que valore, ¿no? Si realmente lo que quiero es la salud por encima de todo, porque entiendo que es la base de cualquier otra cosa, tengo que elegir eso por encima de todo, independientemente de la incomprensión, del rechazo, etcétera, etcétera. Porque si mi entorno no acepta que yo elija priorizar mi salud, quizás ese entorno no es el que necesito para evolucionar hacia mi mejor versión. Y ojo que no quiero que nadie se agobie con esto, no estoy queriendo decir que porque quieras mejorar tu salud o transformarte en la medida que sea, necesariamente tengas que romper con tu entorno actual. Tú puedes comunicarte con tu entorno y decirles, esto es lo prioritario para mí en este momento de mi vida. Esto es lo que elijo hacer y me encantaría que lo aceptaras aunque no lo compartas, que lo respetaras aunque elijas continuar con tus elecciones y con tu vida, tu manera de verlo. Ahora te comparto la que yo estoy sintiendo que va más en armonía, en coherencia conmigo. Igual que cuando dejamos de fumar, le comunicamos a la gente que estamos dejando de fumar porque se considera de mala educación. Ojo, que es que a mí con esto me alucinan mucho, la sociedad me alucina y me maravilla porque es un aprendizaje continuo. Se considera de mala educación no ofrecerle un cigarro a otra persona cuando tú vas a fumar. Esto también tiene un origen cultural que cuando queráis lo hablaremos, ¿vale? Entonces, cuando estás dejando de fumar, si es que fumas, pues tú le dices a la persona, estoy dejando de fumar. Y entonces la persona ya pone cuidado en no ofrecerte el cigarro, ¿no? Porque estás dejando de fumar y lo respeta. Bueno, pues socialmente se acepta mucho más eso que elijas una alimentación saludable. No entiendo el por qué. Durante mucho tiempo me he estado haciendo esa pregunta y para mí el origen está en esto que os he comentado, en asociar de manera patológica por exceso o por defecto, si queréis decirlo así, yo lo suelo decir por emociones que vibran en una frecuencia más alta o emociones que vibran en una frecuencia más baja, la alimentación a esas emociones. Entonces esta parte es súper importante entenderla e integrarla. Y sobre todo, elaborar, una vez que ya tengo la información, integrarla, si hace falta cierro los ojos, me lo vuelvo a repetir y empiezo a ver qué vibra realmente conmigo. Y eso que vibra conmigo es lo que empiezo a poner en práctica. Y al principio va a implicar que yo esté muy presente, que viva muy consciente de lo que hago. ¿Por qué? Porque yo en mi caso, cuando empecé a abrir la mente a esto, llevaba 34 años actuando por herencia, por así decir, con mi alimentación. Y ahora llevo casi 5 actuando de manera consciente. Entonces, evidentemente, la mente, en cuanto un día estés más bajo de energía, hayas tenido por cualquier circunstancia a nivel emocional, estés vibrando una energía más baja, pues por una discusión, por una mala noticia, por lo que sea, da igual, si es que esto no va de juicios. Pues ese día, como el subconsciente quiere recuperar el control que tú le estás quitando de las áreas que sean, en este caso hablamos de la alimentación, va a sacar la artillería pesada. Y el día que estoy más triste, vibrando en una frecuencia energética más baja, el día que estoy más cansada, el día que ahí va a decir ahora. Y justo en ese momento, fíjate qué casualidad, analizar si a vosotros os ha pasado también, me apetece la tableta de chocolate, o me apetece el bote de Nutella, o me apetece, pues yo qué sé, la empanada, o me apetece la pizza rellena de queso, ahí con la Coca-Cola o con la Fanta o justo en ese momento, jolines, las casualidades no existen. Todo tiene una causa, todo tiene un origen. Cuando vamos a buscarlo y lo entendemos, podemos elegir nuestra respuesta a esa situación.
Si simplemente lo automatizamos, lo silenciamos e intentamos apagar la emoción, la escasez energética o la circunstancia que sea a través de la alimentación, estaremos fortaleciendo ese circuito. Un circuito de recompensa del que el organismo, nuestro cuerpo, realmente no obtiene ningún beneficio y sí muchísimos perjuicios, en base al alimento que elegimos y también a nivel psicológico, a nivel emocional también. Dices, Laura, hoy ha sido un día de esos, de chocolate, ¿cómo engañar al ego? Si es que al ego no hay que engañarle. Al ego no hay que engañarle. Nosotros tenemos que recuperar el control de la alimentación, identificar las situaciones que nos hacen reproducir esas conductas y buscar una conducta alternativa. Tener siempre un plan B. Si yo sé que el ego me va a jugar esa mala pasada, yo ya parto con ventaja. Y en vez de verlo como una lucha, vamos a establecer una nueva relación. Cuando tú empiezas una relación con una persona, sea amorosa, sea de amistad, la relación que sea, no pasas de 0 a 100, no pasas el primer día te conoces, el segundo día ya uña y carne. No, es un proceso. Pues hay que sanar nuestra relación con el ego. Es un proceso. Y hay que amarlo y quererlo y agradecerle que nos haya mantenido con vida, agradecerle que haya asumido determinadas funciones que deberían de haber sido conscientes y hemos delegado en nuestra parte subconsciente con la sobrecarga de gestión energética que eso supone. Por tanto, pues lo ha hecho lo mejor que ha podido y ha sabido con la información que tenía aquí dentro, porque el ego no nace con información, la va almacenando y con esa información es con la que maneja. Entonces no podemos culparle, no podemos visualizar una lucha. El ego somos nosotros. Forma parte de nosotros. Otra cosa es que no nos defina o no nos represente y nosotros nos demos cuenta y queramos empezar a construir nuestra verdadera esencia y personalidad en base a ello. Y en este caso, construir nuestra relación con la comida en base a que me doy cuenta de eso. Pero necesito identificar esas situaciones. Entonces, os recomiendo que vayáis a ese origen. Todas las personas que así lo sintáis y que queráis, podéis poneros en contacto conmigo. Podemos hacer varias sesiones o una primera sesión para ir a ese origen, para ayudaros a reconectar con eso, a sanar la relación con la comida y a gestionar muchísimo mejor y desde la esencia real que cada uno de vosotros seáis, ese hambre emocional, entendiéndola, aceptándola y transformándola hacia una mejor versión de vosotros. Si queréis, forma parte del trabajo que yo hago, estoy a vuestra disposición para que hagamos esas sesiones individuales y podamos ir mejorando en ese sentido. Espero que la información os haya gustado. Sé seguro que ha sido un enfoque diferente porque cuando yo lo aprendí para mí fue un enfoque muy diferente al que estaba acostumbrada respecto del hambre emocional y por supuestísimo os invito a ir a tomaros algo con vuestra familia y si es que no conocéis alguna información relacionada pues con la infancia, con la situación social, con el entorno de vuestros antepasados, que vayáis indagando porque la verdad es que es muy, muy interesante descubrir y poner luz en esa habitación oscura que había del por qué hacemos lo que hacemos en relación con la alimentación. Muchísimas gracias, Vanessa, cariño. La verdad es que yo me sentí muy identificada en esta situación porque yo he tenido muchísima hambre emocional y he gestionado mucho mis emociones a través de la alimentación porque por mi personalidad pues he tenido mucho aislamiento a nivel social a pesar de ser muy sociable y he entendido muchas cosas y me ha ayudado no solo a sanar esa relación sino a que esa sanación se mantenga en el tiempo. No va a ser un cierre en falso de esa herida, sino que va a ser una cicatrización basada en el amor, en la comprensión, en la aceptación y en la construcción de una nueva realidad. Y eso siempre es súper interesante porque vamos a poder participar de manera consciente de esa nueva realidad. Ya no va a ser una herencia, ya va a ser algo que nosotros estemos creando de cero y que le podamos transmitir de cero a otras personas. ¡Qué maravilla!, ¿no? Así que bueno, os invito
a que hagáis ese camino, ese descubrimiento y exploréis esta vía. Y por supuesto, si sentís que necesitáis ayuda, os puedo ayudar y aquí estoy encantadísima de poder hacerlo. Os mando un súper besazo. Muchísimas gracias por estar en directo y los que lo veáis después en diferido. Nos vemos la próxima semana y seguiremos hablando de emociones, de alimentación y hábitos saludables en el próximo capítulo de la Think Academy. Buenas noches.